No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir. Bueno, shalom para todos aquellos que se conectan en este hermoso tiempo aquí en la comunidad Llama de Fuego para las Naciones de Paipa. Le damos una gran invitación para que sea parte de esta hermosa familia. Síganos si no nos sigue y sea partícipe acá de conocer esa restauración, de conocer la palabra de vida, esa Torah hermosa que el Padre nos ha dejado. Shalom para todos aquellos que están presentes en este lugar. Shalom. Bueno, hemos venido desarrollando, hemos venido hablando de este hombre hermoso de Jeremías, un siervo donde nos ha enseñado el amor y la compasión por las almas, también donde hemos aprendido que hay un Dios y un Elohim justo en medio de todo tiempo, y saber que estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo en el punto de llegar y retornar y ir a esa senda antigua, donde cada día anhelamos que cada uno de nosotros nos determinemos y tomemos la decisión de seguir a nuestro Mashiach. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Estamos en deuda con Él. Cada día cuando nosotros vemos la palabra que se nos abre por medio del entendimiento para nuestra vida, es una responsabilidad. Y eso es lo que cada día debemos nosotros perseverar, cada día debemos esforzarnos, cada día debemos seguir aprendiendo en medio de las estaciones de la formación que esté formando, valga la redundancia, nuestro carácter. Entonces, hoy vamos a entrar a un capítulo, el capítulo 9 de Jeremías, y en esta versión de la Nueva Traducción, como título dice, juicio por la desobediencia, o no sé de pronto qué tienen otros ahí en otra versión, en la Valera. Lamento sobre Judá y Jerusalén. Lamento sobre Judá e Israel. Y vamos a mirar y vamos a comprender, porque en el capítulo anterior aprendíamos de que el pueblo en su totalidad estaba cada día en la decadencia de la maldad, de un corazón malvado, que ya estaban aún haciendo sacrificios hasta con lo que más amaban, que eran ¿qué? Sus hijos y su generación. Mira hasta dónde estaba la decadencia espiritual de este pueblo. Y yo creo que ha sido un tiempo para reflexionar en la vida de cada uno de nosotros. O estamos de decadencia espiritual o estamos en ascendencia espiritual. Entonces, hay tiempos de decisiones muy, muy fuertes para nuestra vida. Y ver que es necesario tomar esa decisión, porque o es vida o es muerte. Aquí el pueblo estaba en ese punto, o es vida o es muerte. O tú te arrepientes y cambias tu camino, vuelves a la senda, cambias tu conducta, vuelves a Yahweh, deja todos los ídolos, vuelves a Yahweh y será para bendición. Pero si tú no cambias y no tienes una conducta, pues ¿qué va a venir? Va a venir maldición y destrucción para tu vida. Entonces escribe ahí, hay dos caminos, o bien o mal, o bueno o no muy bueno.
Entonces siempre van a ver, y Jeremías proclamaba, hey, arrepiéntase porque va a venir juicio. Es como por decir el Padre hoy, si tú no cambias tu conducta, va a venir consecuencias para tu vida. Y siempre el Padre, ahí vemos la misericordia y la compasión por el alma de cada uno de nosotros. Y aquí vamos a seguir recordando, ¿sí? Porque Jeremías vuelve otra vez en el capítulo y comienza a andar otra vez por el pueblo, decir, hey, arrepiéntase. No se cansaba de qué, de llevar ese arrepentimiento a muchos. Y eso hoy también lo vamos a llevar a nosotros. Nosotros no nos podemos cansar. Nosotros no podemos cansarnos de llevar el alimento y el arrepentimiento a otros. Tú no te puedes cansar. Si tú eres como ese siervo, ¿sí? Ese siervo que cada día te estás consagrando, tú no te puedes cansar. Tú no te puedes cansar de llevar la palabra y llevar la Torá. Entonces vamos a iniciar y vamos a leer desde el versículo 1. Mi Dani, ayúdame desde el versículo 1 hasta el versículo 3, para entrar en el contexto. Si tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche por mi pueblo que ha sido masacrado. Desearía poder marcharme y olvidarme de mi pueblo y vivir una choza para viajeros en el desierto, pues todos ellos son adúlteros, una banda de mentirosos traicioneros. Mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras, se rehúsan a defender la verdad, solo van de mal en peor. Ellos no me conocen, dice Yahweh. Okay. O sea que vemos aquí a Jeremías otra vez, ¿cierto? Llorando otra vez. Volvemos a lo que el Padre nos ha venido enseñando. La calidad de como siervo. Cuando yo amo el propósito, a mí siempre me va a doler. Me va a doler el pecado. Cuando tú pecas, tiene que dolerte y no ser indolente. Entonces Jeremías estaba aquí otra vez llorando y diciendo, y hace una analogía. Si solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche. O sea, estaba con ese dolor y con esa forma de expresar de que ellos no cambiaban su caminar y su conducta. Entonces sigamos al versículo 3, donde dice, mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras y se rehúsan a defender la verdad, solo van por el mal en peor. Ellos no me conocen. O sea, si nos vamos al punto del tiempo de Jeremías, había personas que conocían Torá, pero ¿qué pasó? Que vino una decadencia espiritual y se alejó. Y hoy vamos a entender de por qué se alejó de la presencia como tal, de por qué el pueblo de Judá y el pueblo de Israel se alejaron como tal y que vino a dividirlos para que su conducta estaba peor. O sea, eran malvados, eran personas que conocían Torá y aún sabiendo Torá hacían lo malo. O sea, eran hombres malos y perversos. Ya la apostasía estaba en la vida de cada uno de ellos porque conocían y habían hablado, ellos conocían del Dios de nuestros antepasados, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero ¿qué pasó? ¿Qué se les olvidó? Y entonces hacían todo lo malo, hacían sacrificios, como lo hablábamos en el capítulo 8. Entonces venían y eran mentirosos, personas mentirosas que no le costaban aún vender a su mismo hermano. Y ahí lo vamos a leer. Y dice el versículo 4, cuidado con tu vecino, ni siquiera confíes en tu hermano. O sea, la confianza, toda la lealtad, todo se perdió. O sea, eso estaba un caos. Eso estaba un caos el pueblo. Estaba un caos. Pues tu hermano saca ventaja de su hermano y su amigo calumnia a su amigo. O sea, yo no podía confiar en esa persona. O sea, ese pueblo estaba desordenado totalmente. Entonces, hagamos un acto ahí. Mirándolo en el punto y en mi condición, ¿será que muchas veces hemos estado así? Como ese pueblo. Porque uno dice, tremendo, malo ese pueblo, pero horrible ese pueblo. ¿Y tú cómo eres? Muchas veces mi condición está como ese mismo pueblo. Soy mentiroso, me justifico y aún yo no confío en la persona que está al lado porque no sabe. No vayamos tan lejos, en el mismo hogar.
Muchas veces el pueblo y el mismo hogar es así. Yo dije, yo no confío porque en cualquier momento, yo no confío. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo en ese momento? Lleno de mentira y de turbación totalmente. Había lenguas. Cuando hablamos y hace una analogía, dice, lenguas como arcos para lanzar mentiras. Ya sabemos qué es un arco, ¿cierto? Un arco y una flecha. Cuando lo lanzamos y miramos, viene y eso, si cae, lo mata a uno, literalmente. Así mismo podía ser las mentiras. Eran tan venenosas las mentiras que acababan con la vida de otra persona. Entonces, es ver que aún el Padre quiere que nuestra condición cambie. Si tú venías en esa condición de mentira para tu condición espiritual, hay que comenzar a tomar decisiones. ¿Y qué dice? Retornar otra vez. Retornar otra vez. Porque si en algún momento esas lenguas torcidas, esas lenguas que hablan mentiras, esas lenguas que solamente dicen maldad, en algún momento el Padre llegará y permitirá que lleguen a su final. ¿Cómo lo hizo con el pueblo? Llegó y los llevó cautiverios. Entonces, en este versículo entendemos que el pueblo era muy malvado y que eran hombres muy conocidos y llamados y decían ser llamados líderes del pueblo de Judá, pero eran tan mentirosos y eran tan hábiles para decir mentiras que los envolvían en medio de las mentiras y el pueblo se las creía. O sea, entendamos un momento, venían de conocer Torah de los antepasados, llegaron estos líderes y comenzaron a hablar mentiras y el pueblo se dejó llevar por esa cultura y esas traducciones para que fueran y quemaran a sus mismos hijos. O sea, miren la habilidad de encantamiento que tenían estos religiosos y estos líderes. Eso es como cuando vamos a una comunidad X o una iglesia X y se oiga, pero tremendo, pero si acá es chévere, aquí no me molestan, acá no hay disciplina, aquí me dejan pecar, aquí yo vengo cuando yo vengo, congrego cuando yo quiero, oiga, chévere, y hablan solo mentiras. No pacte, no haga esto, no hay que pagar el precio, porque estamos caminando bajo la gracia, ¿sí nos han escuchado? Y son mentirosos y son muy audaces para llegar y que su conducta no cambie. Y es unas iglesias totalmente muertas donde no hay libertad y donde la presencia de mi Abba no está. Y son felices. Ah, ¿usted quiere pecar? No, pues es que su esposa o su esposo tiene que hacer lo que usted dice, porque usted es el que está viniendo a la iglesia. ¿Cómo así? Si es que uno mismo es el que se refleja y uno es el que habla de testimonio para que mismo así cambie la otra persona, ¿cierto? Nos habla la palabra. Y otros, no, pero es que usted está yendo a la iglesia y usted está cumpliendo. Pero su conducta, mentirosos, porque no renuncian al pecado y no cambian. Diga, son alcahuetas en muchos lugares, porque no hablan totalmente al pecado. No hablan totalmente a través de una... Y tienen una habilidad de mentir que estos mismos aún se las creen, que cambian de contexto la misma palabra para poder pecar y satisfacer ¿qué? Sus mismas pasiones y sus mismas cosas, pero de conducta y de moral, nada. Y allá están contentos y están por montones esas comunidades y esas iglesias llamadas a ser iglesias. Y eso no son 100, esos son 200, 300, hasta miles. Pero entran y salen como si nada. Hagan de cuenta como cuando estábamos hablando de Jeremías, en el capítulo 6, estaba Jeremías parado en el templo, entraban y salían como si nada. ¿Pero su conducta cambiaba? No, su conducta seguía igual. Su modelo de vivir era el mismo y no había una libertad genuina y verdadera. Entonces, eran estos hombres que tenían un poder de convencimiento. Eran unos hombres que tenían una intención malvada en hacer lo malo. Eran unas lenguas torcidas que enviaban esas flechas para matar el pueblo. O sea que llegaban, esa mentira, una mentira te puede matar a ti con el tiempo, te saca del propósito. Porque el pensamiento comienza a maquinar y todos los días esa persona y esa mentira que te dio a ti, te comienza a maquinar y esa mentira se volvió de muy pequeña se volvió muy grande. Y sin darte cuenta,
Tú caíste en una condición espiritual de muerte y te saliste del propósito y ni siquiera te diste cuenta. En Jeremías 8, capítulo 8, vamos por un momento, Jeremías capítulo 8, 18, ¿qué dice, Cam? Dice, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Y en el capítulo 9, versículo 6, adelante. 9:6, dice, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Yahweh. O sea que, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo rechazó a Yahweh. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, por su conducta. Eran hombres malvados. Cuando hablamos de un hombre malvado es que ya conoce Torah y hace lo malo delante del Eterno. Es un hombre malvado, malo, perverso. Porque si yo conozco Torah, ¿cómo debe ser mi conducta? En santidad y en obediencia. Pero yo conociendo Torah y peco, mayor juicio. Por eso el padre estaba tan enojado con el pueblo de Israel y de Judá, porque no entendían la capacidad de lo que ellos estaban haciendo, porque todo lo olvidaron de lo que formaron los antepasados. Todo lo olvidaron. Todo quedó olvidado. Y ese corazón se volvió malvado. ¿Por qué? Porque rechazaron. ¿Cómo tú puedes rechazar al Eterno? Por tu conducta. Sabiendo que tienes que hacer lo bueno y no lo haces. ¿Qué dice la palabra? ¿Lo cuenta por qué? Por pecado. Si tú no haces la voluntad perfecta sabiendo lo que tienes que hacer y no lo haces, te estás engañando a ti mismo y tú te estás mintiendo. Y tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Te va a sacar del propósito. Porque te estás engañando a ti mismo. Y te pueden repetir 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces Jeremías no habló al pueblo? Y nunca escuchó. ¿Cuántas veces el Padre te ha hablado a ti? Que debes cambiar esa conducta, que tienes que madurar espiritualmente, que tienes que dejar, aunque lo duela mucho, tienes que dejarlo. Y te va a partir muchas veces. Te va a desmembrar del dolor, pero eso te va a hacer libre y a poder florecer muchas cosas. Pero si no, vas a vivir engañado, vas a vivir sonriendo, tu cara de afuera, ¿cierto? Pero por dentro tu alma está totalmente destruida y contaminada. Y tú vienes y te sientas y escuchas Torah y sales. Oiga, tremenda reunión, tremenda palabra. Bueno, ¿y tu conducta? ¿Te arrepentiste, cambiaste, volviste a Yahweh? No. Antes sigo siendo más malo. Porque escuché Torah y no obedezco. O sea que estoy cayendo ¿en qué? En rebeldía. Entonces, que el Padre nos ayude a la congregación, primeramente a nuestras vidas, a que tengamos Shema y poner en práctica y accionarlo. Y así vamos a florecer todos. Porque si no, vamos a caer en esta condición de este pueblo. Ah, no, a ellos le pasó esto, fue a Israel y a Judá. Pero eso también te puede pasar a ti. Porque tarde o temprano te vas a reventar, mi hermano. Tarde o temprano vas a llegar a un momento donde dice, me cansé. Y nosotros no nos podemos bajar del barco. O tú quieres bajar del barco de lo que el Padre quiere para tu vida. Entonces esto es de sacrificio de cada día y de esmero para tener ese equilibrio en nuestra vida. ¿Qué es mentira? En el hebreo, mentira es kazab. K de kelos, A, Z, A, B. Azak. Significa engañar, falso, decepción, traición, burla, burlarse y faltar. Faltar con su palabra. Eso lo encontramos en 35:76. Entonces, tengan muy en cuenta lo que significa mentira. Cuando tú eres una persona falsa, hipócrita, cuando eres una persona que decepciona, que traicionas, aún con la persona que tú ves y compartes, que tú no eres leal con las personas que convives en la familia y en lo común y en la sociedad. O sea, tú eres varias facetas, varias caras. Tú eres uno acá, tú eres uno afuera, tú eres uno en cada momento y en cada situación. Y algo que el Padre nos enseña es que nosotros seamos uno en todo lugar. Entonces Jeremías vio que el pueblo vivía un fraude. Estaba viviendo un fraude.
totalmente, una mentira. ¿Por qué? Porque el mayor pecado que el pueblo tenía, primero, era mentira, adulterio y la idolatría. Esos eran los pecados más frecuentes que ellos tenían. Mentira, adulterio, idolatría, este pueblo era lo que más tenía. Ellos llevaban y eran frecuentes a medida, y eso cada día tomaba más fuerza. Aquí hacemos otro alto. ¿En qué tanto eres residente tú? Medítalo ahí. ¿En qué tanto tú fallas? ¿Cuál es ese de ser residente en lo mismo, de lo mismo, de lo mismo? ¿En qué eres tan frecuente que vuelves y caes? Pensamientos, puertas abiertas, pecados, etcétera. En eso es lo que hay que colocar un punto final a eso, volver a Yeshua, volver a Yahweh, volver y levantarme y seguir. Pero si tú no cambias esa conducta, ¿qué va a pasar? Va a venir un juicio y va a venir una consecuencia para tu vida. Entonces es necesario que mi corazón no sea de duro servicio. Cuando mi corazón es duro servicio, a mí no me duele cuando peco. O sea, yo ya me acostumbro. Ya viene una religiosidad. No pasó nada. Sigo. A mí me tocó así. No, espere. Es porque tú quieres estar en esa condición así. Porque cuando hay un corazón que ama a Yahweh, yo hago lo imposible por cambiar y por amar a Yahweh. O sea, hay que pagar un precio. O todo lo queremos fácil. Si nos ponemos a mirar a cada uno, nos ha tocado pagar un precio con el Padre. Y lo tenemos que seguir pagando. Porque llegamos y logramos la primera victoria gracias al Padre, pero ahí para allá sigue, mi hermano. El proceso y madurar sigue. Pero no nos podemos quedar en el mismo proceso. ¿Cuánto tiempo llevas en ese proceso? Y es que antes dicen, no, es que yo soy así. No, hay que cambiar eso. Hay que ponerle un punto final a eso. ¿Qué puede ser? El mal genio, el odio, el resentimiento, el adulterio, la fornicación, pornografía, etcétera. Familiar. Hay momentos que hay que poner un punto final a eso. Porque si no, estamos haciendo lo que pasaba en este tiempo. Estamos cayendo en los mismos pecados frecuentemente. ¿Qué dice Salmo 64:3, Mica? Dice 64:3. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Imagínate, afilan su lengua como espada y apuntan como flecha de sus palabras amargas. ¿Será que de una persona que está contaminada sale algo bueno? No va a salir nada bueno. ¿Será que una persona que es malvada va a transmitir algo bueno para otro? No. Nunca. Entonces es necesario morir y seguir muriendo. Es necesario seguir menguando, porque esas palabras van a ser amargas para otro. Que aún no sé si a ti te ha pasado que cuando tú pecas y te alejas del Eterno, aún de lo que tú hablas ni siquiera se lo cree. Dice, oiga, como que no está algo bien en mí, porque ya conoces Torah. Aún cuando tú escuchas Torah y llegas a donde tú vayas, a tu hogar, a tu trabajo, a ti no te da como decir, venga, yo no estoy haciendo lo correcto delante de mi Padre. Palabras amargas. Entonces, ya que ninguno defendía la verdad, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Nadie hablaba de la verdad, solo hablaban mentiras y se burlaban. Nadie quería hablar la verdad. ¿Cómo nosotros defendemos la verdad? Con tu estilo de vida. Fácil. Ahí estás defendiendo tú la palabra y la Torah. ¿Por qué? Porque tú eres la palabra, porque en ti está la palabra de mi Yahweh. ¿Cómo nosotros defender la palabra? Poniéndola en práctica. Así, siendo hacedores de esa palabra. Pero, ¿qué pasaba aquí? Nadie defendía la palabra. Nadie defendía la palabra y las instrucciones de los antepasados, absolutamente nadie. ¿Qué hacían? Antes se burlaban. Ahora, ¿tú la defiendes? Amén, ¿cierto?
tú la defiendes. Tú defiendes la palabra porque cada día nos esmeramos a llevar esa conducta. O pregúntate si la defiendes o no la defiendes en tu corazón. Entonces, si nadie la defendía, nadie la defendía. Vamos a leer del versículo 6. Leamos el versículo 5 y 6. Ya la leí. Versículos 5. Todos se engañan y se estafan entre sí. Ninguno dice la verdad. Con la lengua entrenada a la fuerza de práctica dicen mentiras. Pecan hasta ¿qué? Hasta el cansancio, dice. Versículo 6. Amontonan mentira sobre mentira y rechazan por completo reconocer y dicen al Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mirad, los derretiré en el crisol y los probaré como el ¿qué? Como el metal. Entonces, el esfuerzo, algo que el versículo 5 dice, se esfuerzan laboriosamente para actuar perseveradamente ¿contra qué? Contra el pecado. Y esa dura cerviz la entendemos también como la iniquidad. Una iniquidad cuando realmente tú no lo has sacado y esa raíz sigue ahí, a veces uno hace ¿qué? Curaciones superficiales. Pero no ha sido libre totalmente de la iniquidad en su totalidad. ¿Qué nos dice lo de la iniquidad? Lo dice que algunas versiones significa, o para recordar, en el hebreo es iniquidad, el hebreo es laval, L-A-V-A-L, laval, que significa es encorvado, malo, torcer, trastornar, depravación, perversión, y la iniquidad es todo lo torcido, todo lo desviado, aquel que no tiene ni temor de hacer la voluntad de Yahweh. La iniquidad es lo que cada día nos desalinea para seguir el camino de Yahweh. O sea que de pronto dices, no, yo ya pasé. Y con el tiempo vuelve y reza, vuelve y nace ese pecado y esa iniquidad. Entonces, ¿qué pasa? Que estos hombres estaban duros de cerviz, muy duros, no querían, o sea, la intención no quería cambiar. Por eso el padre se enojaba tanto con el pueblo, porque no entendían. O sea, imagínate, ellos hasta el cansancio pecaban. O sea, era tan perverso el corazón de estos hombres que hasta el cansancio ellos pecaban en su totalidad. Y entonces aquí el padre en el versículo 7 dice que los va a colocar aquí en una olla que es crisol, dice ahí, es una olla para que en ese tiempo que hacían refinaban la plata y el oro y otros metales. Y esto lo hacía para que resistir en esa olla la calor. ¿Cómo purifican la plata y el oro? Con el fuego, ¿cierto? Entonces, en esta olla, ¿qué hacían? Lo santificaban, o sea, refinaban la plata y el oro. Y vamos a ir a Proverbios 17:3. Proverbios 17:3. Dice, y el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba ¿qué? El corazón. Yo creo que el Padre ha venido probando el corazón de cada uno de nosotros en este tiempo. Amén, ¿cierto? O es o no es. O pasas al otro lado o no pasas al otro lado. Y yo creo que cuando el Padre prueba y nos da esa pureza, es cuando duele, ¿cierto? Dice, te va a pulir acá. Y el otro, ¡oh! Padre, pero yo quiero ser puro. Yo quiero agradarte a ti. Yo me aguanto que ese fuego purificador saque todo lo feo. Proverbios 27, 21.
Y el fuego prueba la pureza del oro y de la plata. Pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Y así será. El Padre nos probará en su totalidad, en todo tiempo. Como le enseñaba a Jeremías en el versículo 7. Por lo tanto, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mira, los derretiré en el crisol y los probaré como el metal. O sea que el Padre nos va a llevar y a mirar la profunda intención de nuestro corazón. Nos va a sacar lo más profundo de nuestro corazón. Pero no te preocupes, porque si tú estás caminando en santidad y en obediencia, antes eso, el Padre te va a purificar, ¿para qué? Para darte más. Y asimismo santificar y dar alabanzas ¿a quién? A Yahweh. Pero si tú estás cayendo en una conducta no muy buena, ¿qué va a pasar? Y si tú no decides dejar, ¿te va a qué? Y te va a comenzar a probarte y te va a derretir. Y hasta que tú no lo dejes y no te dejes moldear, vas a estar en el proceso. O sea que ¿quién decide? Nosotros. Nosotros decidimos. Versículo 8. Pues sus lenguas... Pero se me olvidó el conciso hace una pregunta en el versículo 7. Dice, ¿qué más puedo hacer con mi pueblo? Dice ahí. Pues sus lenguas lanzarán mentiras como flechas envenenadas. ¿Ya están qué? Envenenadas. Imagínate, o sea, muere o muere, ¿cierto? O sea, le metían, ya estaban contaminadas en su totalidad. Y dicen palabras mentirosas a sus vecinas, mientras el corazón traman matarlos. ¿No habría de castigarlos por eso? Dice el Señor. Él habría de tomar venganza contra el semejante nación. Versículo 10. Y lloraré por las montañas y gemiré por los pastos del desierto, pues están desolados y no tienen vida. Ya no se escucha el gemido del ganado. Todas las aves y todos los animales salvajes han huido. Entonces, viene aquí, es un punto de repetir, de que el Padre otra vez vuelve y nos repite mentiras. Se burlan, corazones malvados, corazones torcidos, no quieren hacer la voluntad de mi Padre, se les habla, se les sale por aquí por el otro lado, no quieren obedecer. Jeremías vuelve, Jeremías como siervo sufre en el punto ese donde dice, no, el pueblo no quiere nada con el Eterno. Viene una destrucción y no quieren cambiar. Eso es como cuando el Padre te dice, hermano, si tú no cambias tu conducta, te vas a salir del propósito. Vas a pecar. Y pasa el tiempo, cambia tu conducta. Nunca cuentas con Yahweh. No, pero no me pasa nada, yo me quiero ir. Está bien. Uno como siervo cumplió, pero también le duele en su corazón porque es un alma. Pero cuando la persona no quiere, ¿uno qué hace? Se hace a un lado. Y con el tiempo, el Padre va a cumplir lo que el Padre le habló y le advirtió. Porque el Padre siempre advierte. ¿O no le han advertido cuando siempre viene algo para tu vida? ¿El Padre no te advierte? Cuidado. Cuidado porque esto puede acontecer si no escuchas. Cuidado porque esto viene para tu vida. El Padre me mostró en una visión, en un sueño, en una palabra, y el siervo se acerca. Y si tú no escuchas, puede venir una consecuencia como estas. Entonces, nosotros debemos estar alertas, vigilantes, para lo que el Padre quiere para nuestra misma vida. El pueblo no quería nada con Yahweh, lo rechazaba. Entonces, ¿tú cómo rechazas al Eterno? Cuando no escuchas la voz de mi Padre. Cuando eres rebelde, obstinado, orgulloso, muchas veces. Y dices conocer Torah, pero no cumples. Eres rebelde y obstinado. Entonces, algo que el Padre anhela es eso. Porque si nosotros no nos arrepentimos,
Va a venir ese duro proceso para nuestras vidas. Y así estaba también el siervo mirándolo desde el punto de vista de como Jeremías, caminando por los montes. No quieren cambiar. No quieren hacer la voluntad de mi Padre. Versículo 12. Seguimos. Versículo 11, perdón. Y haré en Jerusalén un montón de ruinas, dice el Adón, y será un lugar que frecuentado por chacales. La ciudad de Judá será abandonada y nadie vivirá en ellas. O sea, una muerte total. ¿Qué son chacales? Chacales en el hebreo es tanin, T-A-N-N-I-N. Eso significa dragón, monstruo de la tierra, serpiente. Y esto nos enseña que aquel que va a traer la destrucción total, ¿quién es? Hasatán. Conocemos en la palabra en el dragón como Hasatán. ¿Qué quiere el enemigo? Destrucción total, desalojo total, oscuridad total. Entonces aquí viene otra vez, tú dependes qué es lo que tú anhelas, bendición o maldición, o vida o muerte, depende de ti. O tú llegas y vuelves a Yeshua, vuelves a Hashem y cambias. Pero si no, el versículo 11, si quieres subrayalo, va a venir destrucción para tu vida. Solo, vacío y destruido. Y como lo hablábamos en el capítulo anterior, al fuego. Entonces, algo que el Padre anhela es vida. Algo que el Padre sueña contigo es que tú crezcas, que haya paz, que haya bondad, que haya amor, que haya algo nuevo en ti. Pero si no, esa va a ser la consecuencia del pecado. Tarde o temprano te vas a destruir y vas a caer en ese fuego. Entonces, eso es chacal, dragón en hebreo. Versículo 12, perdón. ¿Quién tiene vea lo que viene, quién tiene la suficiente sabiduría para entender todo esto? ¿Quién ha sido instruido por el Eterno y puede explicarlo a otros? ¿Por qué ha sido tan arruinada esta tierra que tiene y que se atreve a viajar por ella? Dice el versículo 13, el Adón contesta: esto sucedió porque mi pueblo ha abandonado mis instrucciones y se negó a obedecer lo que dije. Entonces, el Padre nos lleva y hacemos por un momento lo que el Eterno hizo por el pueblo cuando lo sacó del pueblo de Israel. ¿Qué vino? Que el pueblo de Israel tomó la decisión, pasó por el mar de juncos, estuvo caminando por el desierto, vio maravillosos milagros, el Padre los alimentó, el Padre hizo todo lo que el pueblo para cuidar ese sacerdocio santo y apartado para mi Padre. El pueblo de Israel llegó al monte Sinaí. Moshe, siervo, váyase proféticamente lo que Yeshua hizo con nosotros. Moshe baja las 10 palabras, ¿cierto? Los 10 mitzvot, los da al pueblo, y todo eso lo olvidó el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Todo eso quedó en olvido. Todo eso quedó. Y dice, ¿quién tiene suficiente sabiduría para entender todo esto? ¿Tú tienes la sabiduría para entender todo esto, mis amados? El entendimiento. ¿Tú tienes la biná para entender que has sido guiado por el mismo Padre? ¿Cómo saber que mi Padre ha guiado mi vida? ¿Cómo saber que yo estoy caminando bajo la dirección de mi Padre? Aquí está la respuesta en el versículo 13. Porque sigo las instrucciones de mi Padre. Porque escucho Torah, escucho instrucciones y lo ejecuto. Y doy bendición para mi vida. ¿Tú quieres saber cómo llevar una conducta? La misma palabra nos enseña de cómo guiar mi vida.
Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Ay, no, eso no. Es que eso es muy duro. Es que eso a mí me cuesta. Es que estoy en la lucha. Que no ha renunciado. Porque el Padre te lo pidió varios años, varios meses, varios días. Y tú no has tomado la decisión. Por eso andas así. Encorvado y torcido. Entonces, si el Padre viene a nuestra vida, hace un milagro, nos endereza, eso es un milagro. Poder cambiar lo que muchos años no lo pude hacer y cambiarlo, eso es un milagro para tu vida y para tu alma. Entonces, aquí el Padre dice, si hay esa persona que tiene sabiduría, esa persona conoce y entera. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Que el pueblo dijo, abandonó mis instrucciones y se negó a obedecer. ¿Se negó a obedecer qué? Torah. Lo que el Padre le dio a Moshe al pueblo. Las 10 palabras. Se negó a hacer eso. Entonces, nosotros nos negamos a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cómo nos negaríamos nosotros para hacer la voluntad de mi Padre? No cumpliendo mandamientos. No cumpliendo la voluntad de mi Padre. No cumpliendo fiestas. No cumpliendo y haciendo esa voluntad verdadera. Entonces, el Padre anhela que cada uno de nosotros estemos caminando y haciendo esa voluntad. Examínate qué te falta. Examínate qué es lo que no has podido ejecutar. Seguimos, versículo 13. Y dice el versículo 14, en cambio se pusieron tercos y siguieron sus propios deseos y rindieron culto a imágenes de Baal, como les enseñaron sus antepasados. O sea que esa conducta se dejó. Que ahorita vamos a mirar de a dónde yo me dejé contaminar para yo poder dejar y hacer esos sacrificios. Por ejemplo, lo que nos enseñaban mi esposa. Porque ellos comenzaron a quemar a sus mismas generaciones. O sea, ustedes por un momento, háganse la idea un horno, como hoy en día un horno así, y meter a su criatura. ¿Qué le cabe? O sea, uno dice tremendo. ¿Eran malos o no eran malos? Eran muy malos. Pero a veces nosotros no quemamos a nuestros hijos, pero sí quemamos espiritualmente nuestra alma. Entonces, algo que el Eterno quiere es que traigamos esa libertad para nuestra vida. O sea, que comenzaron a ¿qué? A quemar eso el Baal. Versículo 15, así que ahora esto dice el Señor, nuestro Dador celestial, Dios de Israel, mira, los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Entonces, el agua de hiel o de amargura que le daba los sacerdotes en el punto, y vamos a ir a Números, para que me entiendan, vamos a ir a Números capítulo 5, y vamos aquí a hacer una comparativa de cómo estaba la condición de este pueblo, y de por qué le iba a dar veneno, y de por qué le iba a dar de esa agua amarga. Números capítulo 5. Números capítulo 5, del versículo 11 al 31. Mi vale, ayúdame con esa lectura, por favor. También Yahweh habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto, por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, si tuviera celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celo y tuviese celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote,
y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Yahweh. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Yahweh y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en las manos las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjugará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Yahweh te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Yahweh que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Entonces, aquí vemos una analogía de ¿qué? De una mujer cuando es adúltera. ¿Cómo vemos acá? ¿Cómo vemos la condición del pueblo de Israel? Que eran adúlteros. ¿Por qué? Porque si era la novia y se estaba yendo a otros ídolos, estaba cayendo en adulterio espiritual. Aquí vemos en número 5 una analogía de lo que pasaba, un caso que pasó, que posiblemente ella había caído en adulterio. Entonces, ¿qué hicieron? La llevaron al sacerdote, hicieron lo que leía mi vale, y comenzaron a hacer todas estas preparaciones para mirar si era positivo o era negativo en el adulterio frente a Yahweh. ¿Qué va a pasar? Que en algún momento va a pasar con la vida del pueblo de acá, que va a pasar al frente de nuestro Eterno y va a decir: es adúltera. ¿Por qué? Porque iba a presentar sacrificios a otros ídolos. Eso es adulterio. ¿Cómo nosotros podemos caer en un adulterio espiritual? Cuando nosotros no nos consagramos, nos sellamos en silla de ¿qué? De escarnecedores, y nos burlamos de un Dios vivo. Y venimos y nos congregamos y escuchamos Torah, pero nuestra conducta no cambia. Estamos cayendo en un adulterio ¿qué? Espiritual, como estaba pasando con el pueblo de Judá y de Israel. Como estaba pasando lo que nos enseña Números 5, del 11 al 31. En algún momento vamos a estar delante de nuestro Yahweh, y el Padre nos va a examinar y nos va a decir: ¿eres salvo o no lo eres? Esa es. O estás listo o no estás listo. O sí o no. Porque en la mitad no podemos estar. No podemos estar, ¿por qué? Porque nos va a vomitar. Entonces, o caliente o frío. Entonces, esto nos enseña que debemos cada día ser más responsables cuando escuchamos Torah. Cuando estamos cada día estudiando Torah, esto es de determinarnos. Porque el Padre nos enseña, o es camino de bendición o es camino de maldición. Entonces aquí, en algún momento, como estuvo esta mujer delante del sacerdote, en algún momento nosotros vamos a estar delante de Yahweh. Y el Padre nos va a examinar y nos va a decir, y nos va a colocar: ¿somos salvos o no somos salvos? Entonces, la condición del pueblo de Jeremías, del pueblo de nuestro padre, de Judá y de Israel, esta era la condición que ellos tenían, que iba a venir, y el Padre decía: así que esto es lo que dice el Adón, versículo 15, el ejército celestial, Dios de Israel, mira, los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Los esparciré por el mundo a lugares que ni ellos ni sus antepasados han oído nombrar, y aún allí los perseguiré con espada hasta que los haya destruido. ¿Por qué?
por completo. ¿De quién está hablando ahí? Ahora está haciendo una profecía de lo que iba a venir, lo que iba a pasar. O sea, tremendo. Y hoy en día no se ha sentido la presión de aquellos que no quieren ser remanentes del pueblo de Israel. ¿Cómo los tiene el sistema? ¿Cómo los tiene? Cada día más subyugados, cada día más presión, cada día más destruidos. Hoy miramos un joven o un adolescente totalmente desubicado. ¿Vas a hablarle del Padre? ¿Vas a hablarle del Eterno? Totalmente alejado y no hay temor. Bueno, vamos a una persona ya madura, 50, 40 años, 60 años, rebeldes. Solo ídolos paganos, solo idolatría, solo las cosas que no le agradan a mi Padre. Totalmente olvidaron de lo de Abraham, de lo de Isaac y de lo de Jacob. Totalmente el sistema cambió totalmente lo que el Padre quería. O sea que eso se está cumpliendo. Pero aquellos que, viene la promesa, aquellos que parados en los caminos y miran a la senda antigua y vuelven y hacen la voluntad de mi Padre, he aquí cambian su conducta, serán de bendición. Pero para aquellos que fueron esparcidos, ¿cierto? Los perseguiré y los destruiré por completo. Porque caerán en sus mismos pecados y en sus mismas cosas. Y eso está porque estamos esparcidos, pero aquellos que hemos entendido la voluntad y estamos regresando, el Padre tendrá misericordia. Pero aquellos que se les ha dado el camino y no lo aceptan, tarde o temprano serán destruidos por completo. Tarde o temprano. Y ahí es donde uno dice, uy, no, tremendo. Ellos están en el sistema. Pero cuando sean personas muy cercanas. Entonces, siéntete privilegiado porque tú estás entendiendo y has venido caminando bajo la revelación de mi Padre. ¿No te sientes privilegiado? Es un privilegio, porque para nosotros no nos va a alcanzar estas amarguras y estos dolores. ¿Cómo está el sistema? Mira, ahorita vamos a mirar cómo está el sistema. Y mira lo que dice el versículo 17. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Piensa en todo esto y llama a las que pagan por llorar. Miren lo que dice ahí. Manda a traer a las mujeres para que lloren a los funerales. ¡Rápido! Dice ahí, comiencen a llorar. Que las lágrimas fluyan de sus ojos. Escuchen los habitantes de Jerusalén. Lloran desesperados. Estamos arruinados. Estamos totalmente humillados. Y tenemos que abandonar nuestra tierra porque nos desterraron de nuestras casas. Muchas veces como que esas lloradas no son ciertas, ¿no? No son arrepentimientos verdaderos. Dice, busquen las que lloren. Eran personas profesionales en ese tiempo que lloraban y fingían y clamaban y habían esos momentos de dolor, pero eran mentiras. Exactamente. En alguna versión dice así. O sea, eran personas falsas y ¿qué? Mentirosas a lo que nos estaban enseñando los primeros versículos, ¿cierto? O sea, lloraban, literalmente lloraban, pero eran mentirosos. Y tú vas a encontrar hoy en día esas personas que pueden llorar, revolcarse en un piso, duran tendidos 20, media hora o una hora, y si le digo más, se paran y su conducta sigue igual. Y eso hacen unos shows, se van de para atrás, se van para adelante, quedan dormidos ahí, tendidos, pero su conducta ¿qué? Cambia. Y eso está lleno así, de montones. Pero cero con el Padre. Entonces, profesionalmente, mujeres mentirosas. Entonces, llega aquí una confrontación. Nosotros lloramos y fingimos muchas cosas y las emociones nos cogen, nos juegan una mala pasada. Nosotros no podemos engañar a un Dios vivo. ¿Sabe cómo uno? Claro que van a haber momentos, ojo con esto, van a haber momentos donde el Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad, tome el poder de esa alma
y va a haber un quebrantamiento cuando está en el Rúa. Pero cuando no, lloran y no cambian. Entonces, esto nos enseña que no nos engañemos en nosotros mismos. Hagamos las cosas bien delante de mi Padre. Ejecutemos las cosas bien. Seamos leales a un Dios vivo, confiables, una verdadera emuná en nuestra vida. Y entonces dice, escuchen habitantes de Jerusalén llorando y desesperados. Estaban diciendo, estimados, estamos arruinados, estamos totalmente humillados. Tenemos que abandonar nuestra tierra porque derribaron nuestras casas. Escuchen ustedes, mujeres, las palabras del Adón. Ahora en sus oídos, a los que él tiene que decir, enseñen a sus hijas a gemir, imagínense, a ser mentirosas. Enseñen unas a otras a lamentarse, pues la muerte se ha deslizado a través de nuestras ventanas y ha entrado a nuestras mansiones. Ha acabado con la flor de nuestra juventud, los niños no juegan en la calle y los jóvenes ya no se reúnen en las plazas. Y mira lo que dice el Padre en el versículo 22. Dice el Adón, se esparcirán cadáveres a través de campos como montones de ¿qué? De Estiércol. Tremendo, ¿no? Como manojos de grano después de la cosecha, no quedará nada para enterrarlos. O sea que todo ¿qué? Llegará a su fin, por mentirosos y porque se burlaban. Ah, pero para fingir sí, ¿no? Ahí sí, ¿cómo es que? Pero no eran verdaderos. No eran totalmente honestos, fingían llorar. Y hoy en día, ¿cómo está el sistema? ¿Así? A lo bueno le dicen, y a lo malo. Así está la condición de hoy en día. Y aún en muchas iglesias. El pecado está en las mismas iglesias. Pero que el pecado no esté en nuestra misma vida. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos Torah. ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos ese cambio. Pero si yo no cambio mi vida, ¿cómo viene esa generación? Torcida. Si yo no me determino, ¿cómo vienen mis hijos? Los hijos de mis hijos. A mí no me pasó nada, no lo olvide. ¿Hasta la cuarta qué? Hasta la cuarta generación. Entonces, el Padre dice, habrá totalmente una destrucción y serán como montones de estiércol. ¿Ustedes algún momento han estado en un montón de estiércol? Primero, ¿cómo huele? ¿Cierto? Horrible. Eso es como cuando de pronto ustedes han mirado o están en una autopista y pasa un camión de cueros. Eso queda impregnado en el aire un harto tiempo. Si por un momento nosotros pudiéramos oler el alma de una persona llena de pecado y de maldad, ¿cómo podría estar? Y eso queda impregnado, ¿no? Y eso dura harto tiempo impregnado. O de pronto donde están todos los desechos, lleva todos los de un relleno, igual, eso queda impregnado en el aire y eso uno dice, uy, hediondo, y así va a ser el fuego eterno, y si le digo peor. Entonces, el Padre quiere que nosotros no lleguemos hasta ese punto. Versículo 23, esto dice el Adón, no dejen que el sabio se jacte de la sabiduría o el poderoso de su poder o el rico de su riqueza, pero los que desean jactarse, que lo haga solamente en esto, en conocer la verdad y entender que yo soy Yuhei Baihei, quien demuestra el amor inagotable y que trae justicia y rectitud a la tierra. Ojo con esto, y esto va también para los siervos. A veces se nos olvida de dónde el Padre nos sacó. Y a veces el Padre, por misericordia, nos ha comenzado a dar revelación por misericordia.
Nunca te olvides de dónde el Padre a ti te sacó. Porque, ¿qué pasa? Que comienzas a jactarse por la sabiduría que el Padre te ha dado. Y de eso comienza a perder su enfoque. Empezó en el espíritu y terminó, ¿qué? En la carne. Y eso fue lo que pasó también. Hombres que tenían Torah, comenzó en el espíritu y terminaron ¿en qué? En la carne. Sino que por medio de la misericordia, el Padre haga resplandecer en ti y que el amor inagotable que tuvo primeramente con tu vida, el amor y la justicia que tuvo por ti primeramente, el amor que tuvo por tu alma, asimismo, tú la des a conocer verdaderamente, dice ahí, no sin adornos o con adorno, verdaderamente, como es la palabra. Ni quitarle ni añadirle, verdaderamente, y entender que yo soy Yuhei Bajé. Si tú no haces esto, estás cayendo en lo que hemos desarrollado. Estás siendo mentiras. Porque si la palabra ha sido en ti verdaderamente y la has entendido, tu conducta tiene que cambiar. Entonces, yo pregunto, ¿por qué muchos no cambiamos? Porque muchos no cambiamos esa conducta. Entonces no estás caminando bajo la palabra verdaderamente. Estás caminando bajo la palabra a medias. Lo que me conviene, esto sí, esto no, esto tal vez. La palabra verdaderamente se entiende y se cambia y se ejecuta y se ve un fruto. Pero cuando no, entonces no estoy caminando bajo la palabra correctamente. Seguimos. Que yo soy Yuhei Bajé, quien demuestra el amor inagotable y la justicia. Yo, Yeshua, yo, Yahweh, he hablado. Y aquí entramos y vamos a ver que creo que es el versículo más importante. Y es donde vamos a entender de por qué la condición, de por qué ellos cayeron en esa condición, de por qué el pueblo cayó en la condición que ellos estaban. Dice el versículo 25, se acerca la hora, dice Yahweh, cuando los castigaré a todos los que están circuncidados, o sea, quiere decir todos aquellos que conocen palabra y conocen Torah. En el cuerpo, pero no en el espíritu. A los egipcios, a los edomitas, a los amonitas y a los moabitas, a la gente que vive en el desierto y en los lugares remotos, y sí, aún a la gente de Judá. Igual que todas las naciones paganas, el pueblo de Israel también tiene el corazón incircunciso. Y yo decía, ¿cuáles fueron estas naciones que Israel tuvo esas cruce, digamos, se me fue. En el momento donde ellos tuvieron contacto con esas naciones, ¿sí? O sea, ellos comenzaron a hacer cruce de culturas, ¿sí? Y cada nación tenía una simbología porque rendían ídolos paganos en cada uno. Entonces comenzaron a transferirse sus culturas y sus rendimientos. Asimilarse es la palabra, gracias, amor. En Egipto, habla primero de ¿qué? De Egipto. Vamos a tomar las que están ahí, las cuatro. Egipto, en hebreo es Misrayim, que significa encerrado, la moderación, la miseria, la tribulación y la angustia. Ahí habla, el otro es Moab. Edom. En hebreo significa color rojo, significado, color rojo. Son descendientes de Esaú, hermano de Jacob, y se caracteriza ¿por qué? Por la violencia. Hoy en día es la península Arabia, de todo el pueblo árabe. Otro es Moab, ¿cierto? Los moabitas. En hebreo es de su padre, es hijo de Loc y de su hija, y esto lo encontramos en Génesis 19:37. Y pues ellos fueron unos enemigos fundamentales y puntos en el pueblo de Israel.
Y el otro es Amón, pueblo descendiente de Sem, y que adoraban ¿a qué? Al dios Moloch. Y estos dioses pues ya los hemos aprendido. Entonces, y algo que el Padre nos enseña es que Él prohíbe todo esto, todo ese culto. ¿Por qué estaba la condición así del pueblo? Porque ellos estaban trayendo todas estas cosas, costumbres, ídolos que el pueblo dejó de entrar y se olvidaron de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cómo nosotros pasándolo a este tiempo y al día de hoy? Cuando tú le quitas el primer lugar a mi eterno y deja que otro ocupe el lugar. Ya no seguimos a Moloch, ya no seguimos. Cualquier cosa que le quite persona, cualquier cosa que le quite lugar a Yahweh, estás fallando. Porque los mandamientos hay que cumplirlos y debemos cumplir. ¿Por qué no? El ejemplo nos dio ¿quién? Nuestro amado Mashiach. Entonces por esto habían tantas consecuencias, por eso tanta rebeldía, por eso tanta angustia, por eso tan violentos, porque había tanta miseria, porque había tanta rebeldía, orgullo. ¿Por qué? Porque habían culturas y por eso no obedecían todo. Entonces, ¿por qué iban y sacrificaban a sus hijos a Moloch? ¿De dónde aprendieron eso? Porque fueron y aprendieron en la nación de ellos. Porque fueron y comenzaron a pasar y asimilarse en las cosas con esas naciones. Porque nuestra conducta comienza a cambiar. Porque nos comenzamos a asimilar con otras personas que no hacen lo bueno. Si tú te unes con una persona que es sabia, con una persona que hace lo bueno y comienzas a andar con una persona que hace la buena conducta, tu vida no va a cambiar. Porque tú tienes un alineamiento y te asimilas porque dice, lo que tú tienes yo lo quiero. Lo que tú tienes lo quiero para mi vida. Pero si tú comienzas a asimilarte con otras personas que son anti-Torah, tu conducta no va a ser buena. Entonces, para ir terminando y para que el Padre sea, en este capítulo 9 es, Padre, ayúdanos a no caer en la condición como este pueblo estaba. Duro de servicio, mentiras totalmente, anti-Torah por donde quiera que tú lo veas, y que cogiendo costumbres de otras naciones. Si tú eres un siervo, si tú eres un hombre, si tú estás llegando a los pies del Maestro, hay que seguir muriendo y hay que seguir descontaminando, sacando todo lo tóxico, todo lo que nos gobierna para poder agradar a un Dios viviente. Y más que agradar, no llegar al punto de una destrucción total para nuestra vida, sino alcanzar salvación. El objetivo de todo esto es ser salvos. Por eso tú estás acá. Por eso queremos nosotros alcanzar esa salvación. Porque con el paso a paso que estamos caminando, hoy subimos otro escalón. Después vamos a subir el capítulo 10 y vamos a mirar que pasaba el tiempo y no cambiaban. Que a nosotros no nos pase eso. Que pasando el tiempo avancemos y florezcamos más y veamos un fruto. Eso es lo que el Padre quiere para nuestra vida. Por eso me despido para todos aquellos que se conectaron. Los bendecimos de parte de esta casa, de aquí desde la sede de Paipa. Bendiciones, Chara.